Bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Ya estamos dos regiones, región del norte, del oriente. Ha sido un servicio muy especial, donde Dios se ha glorificado en cada pasaje que los hermanos nos han compartido. Y hoy vamos a tener la clase, siempre es un privilegio el poder traer la palabra de Dios aquí. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Hebreos, en el capítulo 5. Llegamos ya el último domingo de este año, ya casi al final del 2015. Y como comentaban los hermanos ahorita, para muchos de nosotros es un tiempo de reflexión. Reflexiona sobre lo que haces bien y lo que haces mal. Y en base a todas esas reflexiones, empiezas a tomar resoluciones para este próximo año que se aproxima, si Dios nos permite estar. Y en el cristiano hacemos resoluciones que honren a Dios. Ese es el punto, ¿no?, del cristianismo. Y empezamos a hacer un análisis de nuestra vida. Empezamos a preguntarnos, este año que pasó, ¿mi carácter fue como el de Cristo? Estos meses que pasaron, ¿crecía la estatura de Cristo? ¿Hubo un crecimiento espiritual en ti, en mí? Aún a pesar de todas las pruebas, de todos los retos y desafíos, ¿hubo un crecimiento espiritual en nuestras vidas? Porque déjame decirte que en el crecimiento se demuestra que somos cristianos. Cada cristiano crece, evoluciona. O dicho de una forma negativa, no existe el cristianismo si no hay un crecimiento. Por ello creo que lo primero que tiene que estar en nuestra lista de resoluciones y dentro de nosotros es que necesitamos crecer más, anhelar crecer más. Quiero avanzar más hacia la madurez espiritual. Y eso es lo que vamos a ver en Hebreos capítulo 5. Vamos a ver unos elementos cruciales para el desarrollo espiritual en nuestra vida. Y antes de leer las escrituras, acompáñame a una oración. Señor Dios de los cielos, queremos darte las gracias por permitirnos estar aquí hoy. Es un privilegio el poder escuchar tu voz, poder escuchar desde tu corazón lo que es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a poder tener unos oídos que puedan discernir bien el mensaje para poder aplicarlo, Padre. Ayúdanos tanto, Padre, porque hay muchas cosas que de repente están en nuestra mente, en nuestro corazón, y no nos dejan escuchar tu palabra. Por eso te rogamos tanto que hoy nos ayudes, y es en Cristo Jesús en quien te oramos. Amén. Hebreos capítulo 5, hermanos, verso 11. Vamos a estar leyendo hasta el 14. Es la Biblia, en la Biblia textual. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos,
de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si queremos avanzar hacia una madurez espiritual, hermanos, lo primero que tenemos que entender, o lo primero sería aplicar la palabra de Dios continuamente. Y ante este desafío de la aplicación bíblica, el autor de Hebreos encuentra dos fallos. Esta clase la vamos a dividir en dos puntos. Punto número uno sería como el primer fallo. La audiencia a la cual escribe el autor de Hebreos es que ya no querían escuchar. Tenían un problema de oídos perezosos. Versículo 11 de Hebreos, volvamos a leer. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Y para comenzar tenemos que ir un paso atrás, un versículo atrás, porque el versículo 11 comienza acerca de esto. ¿Acerca de qué está hablando el autor? ¿Acerca de qué es la pregunta? Versículo 10. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esta es una de las cuestiones más importantes que el autor de Hebreos les quiere transmitir a su audiencia. Les trata de explicar a los judíos cómo Jesucristo pudo funcionar como sacerdote como fue Melquisedec. El autor comienza a explicarles que Cristo pertenece a un mejor sacerdocio que el de los del antiguo pacto. Pero hay algo que nota el autor y hay algo que él siente, que su audiencia no puede captar, su audiencia no puede entenderlo. ¿Por qué? ¿Era tan difícil que entendieran para ellos? ¿O era tan difícil para el autor explicarlo? Y a lo mejor uno diría, esto es una doctrina un poco complicada, ¿no? Un poco compleja. ¿Un sacerdocio de qué? ¿De Melquisedec? No sé. Pero ese no es el caso acá. El autor lo entiende y lo explica de una manera muy buena. Y el autor les dice, ustedes son la razón por la cual yo no puedo explicarlo. Ustedes son la razón por la cual no me entienden. ¿Por qué? Porque tienen oídos. Si un cristiano no puede entender una doctrina, hermanos, es culpable. Es culpable de no poder entender. Y si tú dices, es que yo no soy capaz de poder entender lo que explican aquí, del contexto, del trasfondo, de las doctrinas de salvación, justificación, a mí eso no se me da. Cuidado con eso. No eres capaz de entender las verdades bíblicas tal vez porque no eres un cristiano. O hay a lo mejor tres opciones por las cuales no entendemos las verdades de Dios. Número uno, Dios no escribió de una manera clara. No creo que esa sea una razón. Es decir, Dios tiene la culpa por no escribir bien, por eso no entiendo nada. Romano 10, cerca de ti está la palabra. Número 2, a lo mejor Dios no nos ha capacitado para comprender bien sus verdades. Es decir, la culpa la tiene el Espíritu Santo y Él no nos ha iluminado. No creo que eso sea tampoco, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo y eso es suficiente para poder entender la palabra de Dios. Nos queda otra opción. Somos culpables.
Somos culpables si no entiendo algo es porque yo me he hecho tardo para oír. Si no entiendo algo es porque no he querido entender. Dios me ha dado todo lo que necesito para crecer espiritualmente, pero por mi propia negligencia no entiendo nada. Y eso, hermanos, tiene que ver con nuestro crecimiento, con nuestro desarrollo espiritual, con nuestra evolución como cristianos, como discípulos. Estas personas se habían hecho tardos para oír. En vez de avanzar, se fueron atrás. Y esa palabra es fuerte, tardos. Al final del capítulo 6 se traduce como perezoso. Oídos perezosos. El autor quiere que la audiencia tenga la prontitud para escuchar. Y ellos eran perezosos en sus oídos. Es como si un maestro de universidad empieza a enseñar algo importante sobre las matemáticas y nota que sus alumnos están dormidos. O sea, no puede explicarles eso. No pueden entender. ¿Por qué? Porque sus alumnos no quieren aprender. Y él lo puede ver claramente en su actitud. Ante todo esto, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud de poder estar aquí? Ya lo mencionaban los hermanos, ¿no? Y yo creo que está muy conectado el Espíritu Santo con la Santa Cena, la ofrenda y toda la alabanza. Dios quiere hablarnos algo. Porque es muy fácil venir aquí solamente, ¿no? Pero ¿cómo estamos dentro? Quiero preguntarte, ¿oraste para poder entender la clase? ¿Oraste en tu estudio personal? Dios, ayúdame, dame entendimiento para poder entender tu palabra. Y eso es lo mismo que hace este autor de Hebreos. Regaña a su audiencia para despertarlos. Y él va a hablar de Melquisedec y lo hace en el capítulo 7, pero antes va a exhortarles fuertemente y lo hace en el capítulo 6. Si quieres oír la exhortación que les hace, es un resumen. Este es un resumen de la exhortación en el capítulo 6. Dice: si ustedes no me ven aplicando de manera constante lo que yo digo, y si ustedes no avanzan hacia la perfección, es porque jamás se convirtieron. Y su fin es el ser quemado. Versículo 8 del capítulo 6. Y ya con esto, hermanos, wow, ya tiene nuestra atención, ¿no? Ante toda esa exhortación, pues ya tienes mi atención, ¿no? ¿Quieres decirnos, no? Por eso el primer requisito, hermanos, para crecer, tiene que ver con la forma que escuchamos. Si somos perezosos para oír, no vamos a poder crecer, por más que lo anhelen. Tenemos que escuchar con la expectativa de aprender y de obedecer. El entendimiento verdadero viene de nuestro Dios, hermanos. Y hay que buscarlo con mucho afán. Quiero comentarles también que la audiencia de Hebreos, estos judíos solamente tenían la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. ¿En dónde? En la iglesia. Solamente. Ellos no tenían Biblias en sus casas como nosotros. Y por eso ellos tenían que escuchar con mucha solicitud. Y en el momento que leyeran las Escrituras, poder entender, poder aplicar, poder obedecer. Y nosotros debemos entender que esto se aplica siempre que la Biblia se lee. Siempre. Es decir, esto se aplica cuando escuchamos un sermón en la iglesia o cuando estudiamos la Biblia personalmente en nuestras casas
discipulado, etc. Por eso, hermanos, no debemos de ser tardos para oír. No debemos de ser perezosos en mi forma de leer, porque es muy fácil distraerse. Si eres como yo, es muy fácil, comienzas a leer y te empiezas a distraer por cualquier cosa. Ya pasó una mosca y luego las cuentas, y empiezas a con muchas cosas y muchas cuestiones, y lo que leíste, pues ya estás predispuesto y ya sabes lo que dice. ¿Sabes lo que dicen las escrituras? Y te gusta leer los mismos pasajes porque no entiendes otro, porque se te hace más fácil leer lo mismo y no quieres indagar, escarbar las verdades bíblicas. Lees en automático, no captas, no entiendes y después te preguntas en el día, ¿qué leyó? ¿Qué cosa? O te preguntan a ti, ¿y qué estás leyendo? No sé. ¿Cómo debemos de ser así? Escuchar con oídos perezosos, eso no agrada a Dios. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. La idea de este versículo es que ellos tienen que repetir los mismos fundamentos de la fe. Ellos ya tienen tiempo en la fe, ya tienen tiempo en la iglesia. Y el autor les dice, deberían de ser ya maestros. Y ojo, esto no tiene el enfoque de que todos estamos llamados al pastorado. La pregunta sería aquí, ¿todo cristiano debe de enseñar la Biblia en su capacidad? Sí. Todo cristiano debe de enseñar la Biblia en su capacidad. ¿Qué dice la Escritura en Colosenses 3:16? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. El autor les dice, ya deberían de ser maduros. Ya desearía verles la capacidad, la habilidad de explicar la Biblia. Pero ellos, lejos de explicarla, tenían que aprenderla de nuevo. Y el texto dice que después de tiempo, esta versión, la Biblia textual, dice en razón del tiempo. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿Cuánto tiempo tenían estas personas en la fe? No se sabe. Pero la epístola fue escrita después del Pentecostés. Y muchos de estos judíos tenían un buen de tiempo en la iglesia. Y aunque ellos deberían de estar enseñando y aplicando la verdad de Dios, ellos mismos necesitaban ser enseñados de nuevo. Ser enseñados. Y eso para el autor de Hebreos era como una vergüenza. Repetir una clase es una vergüenza. Ellos deberían de aprender y aplicar para madurar. Porque si un niño repite un grado, le da pena, le da vergüenza, no quiere expresarlo, no quiere decirlo. Y ya cuando está en las clases que le corresponden, por haber reprobado la clase, pues se siente como que no es un grupo, como que no está ahí. Y estas personas tenían que regresar a lo básico, a los fundamentos de la fe. De hecho, la frase, los primeros rudimentos, habla de los primeros elementos de algo. Es como si hablaran de regresar a aprender el abecedario. Y para nosotros, como que sería como lo básico. Estás pasando por situaciones que estudia la Biblia, la oración. O sea, nosotros ya deberíamos de avanzar. Deberíamos de avanzar en el conocimiento de las verdades de Dios.
pero nos hemos hecho grandes para Dios. Es como si nosotros habláramos de regresar al abecedario espiritual. Con esto ya vimos, hermanos, que ellos no podían crecer porque ellos tenían oídos perezosos. Y ahora vamos a ver el segundo fallo. Ellos también tenían una dieta inconstante, por eso no crecían espiritualmente. Una dieta inconstante. Los judíos, hermanos, la audiencia a la cual describe el autor de Hebreos, no tenían una disciplina. Versículo 12. Dice, tenéis necesidad de que alguien nos enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Ahora el autor cambia de ilustración. Ya nos habló del oído, ahora nos va a hablar de la comida. Y él les dice, ¿saben hasta qué punto van a regresar? A un punto de infantes. Ese es el punto. Y es un punto al que vas a regresar y causa vergüenza. Es como si les dijera, ustedes van a tomar la leche ahora en un biberón. Eso debería dar pena. Lo que está pasando aquí. El autor quisiera darles carne, tortillas, arroz, frijoles, pero no puede. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si tú pusieras una carne asada enfrente de un infante? No va a pasar nada, al menos que la agarre, ¿verdad? Y la chupe y la absorba. Pero ni se le va a antojar, porque no puede comérsela. Versículo 13 dice la Biblia, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Ahora está bien, hermanos, si un bebé de meses está tomando leche en un biberón, pero si ya tuviera, por ejemplo, 9 años, estaría bien. Es vergonzoso, ¿no? Es vergonzoso para él, es vergonzoso para sus padres. En el primer siglo, estamos hablando acá, no había biberones. O sea, la imagen se vuelve más fuerte. La idea es de un niño, como de aproximadamente el tiempo que tú tengas en la fe, 9, 10 años, tomando leche de pecho de su mamá. ¿Te imaginas? Y específicamente dice que el niño que toma la leche es inexperto en la palabra de Dios. Inexperto habla de alguien que no tiene la experiencia para hacer algo. Y en este caso es para manejar la palabra de justicia. El niño no sabe de justicia. No sabe lo que la palabra de Dios ofrece. No tiene nada de discernimiento. Y un niño se pone todo en la boca. ¿Por qué? Porque no sabe, es inexperto. Versículo 14, aquí está el contraste de este niño. Pero el alimento sólido es de los perfectos, dice esta versión, los maduros, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es el contraste, el alimento sólido con la leche. El alimento sólido es para los maduros. Con esto nos preguntamos, ¿cómo nosotros llegamos a la madurez? ¿Cómo nosotros logramos ese punto de llegar a ser maduros espiritualmente? Y el autor lo dice en este verso, los maduros son por definición los que tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Y observen el elemento que usa el autor de Hebreos, dice, de los que por la práctica o por el uso, dicen otras versiones, los que tienen los sentidos ejercitados por el uso o la práctica.
Y esto habla de una constancia, de una disciplina, en hacer algo continuamente. Así se llega a la madurez, con una dieta constante. Tú disiernes entre lo bueno y lo malo, empiezas a aprender, te haces un experto, así empiezas a lograr la madurez. El niño no. El niño no tiene discernimiento, porque cualquier cosa que tú le des a un niño de meses, cualquier cosa se va a poder meter a la boca. Le das un dulce, se lo mete todo. Le das un globo, se lo mete a la boca. Le das un palo, también se lo mete. Estoy hablando del caso de niño. No tiene discernimiento. Pero en la esfera física, acá un niño no se queda como bebé. Empieza a discernir en cuestiones del crecimiento, del desarrollo. Esto sabe bien, esto no, esto se come, esto no. El niño a través del tiempo va madurando. Y esto para nosotros trasladarlo a lo espiritual sería como cuando un cristiano esté atento continuamente a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O en otras palabras, a todo lo que le agrada a Dios. Así avanza en su discernimiento entre el bien y el mal, en el uso o la práctica, en la obediencia. Hermanos, uno no podría crecer leyendo la Biblia de vez en cuando. Uno no podría crecer orando de vez en cuando. Digamos una vez a la semana. ¿Tú crees que vas a crecer si comes una vez a la semana? No te vas a poder desarrollar. Y en el caso de las mamás, ¿tú crees que tus hijos se van a desarrollar si comen una vez a la semana? Tengo 2 hijos y uno sí le entra muy bien al alimento sólido, a la leche, a lo que se le ponga enfrente. Pero tengo otra niña que es muy quisquillosa para mí. Se le tiene que estar insistiendo. Y a veces así es en nosotros. A veces uno tiene que estar ahí. Pero realmente el alimento está ahí, no queremos comer. La Biblia está ahí, no queremos leerla. Está Dios ahí, los hermanos aquí nos comparten la Santa Cena, la gracia de Dios, la santificación. Todo eso, y nosotros seguimos en el mismo punto de no querer aprovechar las herramientas que Dios nos ha permitido. Creces, hermanos, a través del uso o la práctica continua. Creces a través del hábito. Creces en un ejercicio continuo. A esto viene la pregunta. ¿La iglesia es disciplinada? ¿Somos disciplinados, hermanos? Creo que una de las mejores ilustraciones para contestar esta pregunta es otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros llegamos al cumplimiento de resoluciones que tomamos en diciembre pasado? Por ejemplo, este año voy a leer la Biblia en su totalidad. ¿Cuántos de nosotros aquí lo logramos? O ya estás a punto de lograrlo, te faltan pocos días de lograrlo. Muchos de nosotros ni siquiera leímos el Nuevo Testamento en todo el año. Esto ilustra lo indisciplinados que somos en nuestro crecimiento, en nuestra falta de constancia. Y así no vamos a llegar a la madurez. Hermanos, debemos de tener una dieta constante de un alimento sólido. El otro elemento que abarca este versículo es el hecho de la aplicación. Que muchos pasamos
o pensamos que uno podría aprender y aprender y aprender y seguir aprendiendo sin aplicar lo que está aprendiendo. Uno jamás llegará a la madurez espiritual así. La Escritura no dice que por el oír uno llega a la madurez, sino por el uso o la práctica, discerniendo entre el bien y el mal. Podríamos pensar, bueno, voy a aprender un poquito del arrepentimiento, por eso voy a la iglesia, voy a aprender un poquito acerca de la fe, voy a aprender un poquito acerca del bautismo, porque quieren que me bautice. Es decir, aprendo y luego aplico. Pero no se puede aprender bíblicamente si no aplicas lo que Dios te está enseñando hoy. Porque lo único que demuestras al no aplicar, estás demostrando que no aprendiste la lección. No se puede edificar sobre lo básico si no se obedece. Si no aplicas lo que Dios te está permitiendo conocer, no vas a poder más. Y esos son los elementos, hermanos. Esto es muy fácil el resumen. La audiencia original no crecía y no crecía. ¿Por qué? Porque no estaban aplicando las verdades de Dios con constancia, continuamente. No eran disciplinados en la aplicación, haciéndolo continuo. Y las dos áreas que toca el autor de Hebreos, que les marca a través del Espíritu Santo, es que ellos eran perezosos en sus oídos, tardos en oír. La segunda, inconstantes en la práctica o en el uso. Es decir, no escucharon con atención y no comían con constancia. Si nosotros queremos aprender la lección, debemos escuchar con atención y aprender con constancia. Nunca estés satisfecho con lo que eres. Nunca te sientas como que ya pasó el tiempo, el punto, ya hiciste lo que hiciste. Sino falta mucho por avanzar, por crecer, por madurar, por ser conformados a la imagen de Cristo. Eso nos falta mucho. Porque ningún cristiano tiene que vivir en una vida estancada. Tenemos todo, hermanos, para ser transformados. Que nuestra oración, hermanos, sea el anhelo de avanzar y ser conformados a la imagen de Cristo. Termino con Hebreos capítulo 6, versículo 3. Y esto haremos si lo permite Dios. Que a Dios sea la gloria. Muchísimas gracias, felices fiestas, hermanos. Muchísimas gracias.